Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hola a todos mis hermanos, vamos a hablar de las 2300 tardes y mañanas. El versículo nos dice: entonces había un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bien, ¿qué son las 2300 tardes y mañanas? ¿A qué sirven? ¿Bajo qué propósito Dios establece un periodo de tiempo tan largo? ¿Son días literales o son años? Vamos a ver todo eso. Daniel nos dice que esta abominación está ligada al continuo. Nos dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Qué es el continuo? Y miren que el continuo está relacionado con lo que hizo el cuerno pequeño. Y para este punto estamos hablando de Roma papal. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Ahí está. El cuerno pequeño, el papado, quita el continuo sacrificio. Y eso está relacionado con la abominación desoladora y la contaminación del santuario. ¿Qué es el continuo sacrificio? Ya lo vimos en videos pasados. Les repito, vamos a volver a hacer todos esos videos para ver un repaso. Vamos a hacerlos de forma muy rápida, hay puntos fundamentales. ¿Qué es el continuo? Este continuo está relacionado con la prevaricación asoladora que entregó al santuario al ejército para ser pisoteados, y está relacionado con el engaño de este reino, de este cuerno pequeño, de esta entidad. Engaño que ya hemos venido viendo a través de las falsas doctrinas que establece el papado, y a través de las cuales se establece algo que se llama la abominación desoladora. Entonces está relacionado con las 2300 tardes, están relacionadas con el continuo sacrificio, están relacionados indiscutiblemente con el santuario, ya que fue profanado, y está relacionado con doctrinas falsas. Mis hermanos, no se necesita ser genios para entender y relacionar la historia que ya vimos. Iglesia de Pérgamo, la apostasía, nacimiento de las doctrinas falsas dentro del cristianismo, cuando se abandonó la verdad apostólica y la realidad apostólica para ir detrás de fábulas, cuentos y del paganismo. ¿Dónde se encuentra en la Biblia entonces el holocausto continuo, el continuo sacrificio? Mis hermanos, ustedes lo encuentran en el Pentateuco. Y vamos a explicarlo brevemente, vamos a hacer un repaso de esto. Dios le dice a Moisés
que todos los días, 2 veces al día, a la hora tercera y a la hora novena, en el pueblo de Israel en el santuario se debían realizar sacrificios, holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Un holocausto es cuando tú llevabas un animal y lo sacrificabas completico en el altar y se quemaba por completo. Era una ofrenda, no tenía que ver con el perdón de los pecados, era una ofrenda hacia Dios y tenía un simbolismo muy importante. ¿Quién era ese cordero que efectivamente fue dado en lugar de nosotros y que es sacrificado como ofrenda? Todo esto ya lo vimos y toda la cristiandad concuerda de que aquel cordero es Cristo Jesús. Ahora, deseo que noten los términos con los cuales Jehová se refiere a los holocaustos. Génesis 8, 20 y 21, ya los holocaustos aparecen desde el Génesis. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato. Noten que los holocaustos están relacionados con el olor. ¿Por qué razón con el olor? ¿Es que a Jehová le gusta el cordero asado? No, no es eso. Eso es un simbolismo que tiene que ver con la vida de Cristo. Y vamos a expresarlo en la siguiente forma. Yo, este servidor, llamado José, es pecador. Listo. Como pecador, por mis propios méritos, soy inaceptable ante Dios. Esa es la realidad del ser humano. Y cuando Dios recibe mis oraciones, siguiendo este simbolismo, Él percibe un olor a inmundo, a feo, un olor a basura, porque mi pecado de mi vida es eso, basura, huele a feo, hiede. ¿Y qué pasa cuando nos llega un olor asqueroso? Y lo único que queremos es no tener nada que ver con eso. Así es Dios con el pecado, le es repulsivo. Así es Dios con nuestras vidas pecaminosas, le son repulsivas, no porque no nos ame, no porque no nos quiera aceptar, sino porque Él es demasiado santo y le es imposible por su propia naturaleza aceptarnos, siendo pecadores. Pero Dios tuvo una idea. Y Cristo vino a este mundo para vivir una vida perfecta y sin pecado, como ya lo vimos. Él, como nosotros, fue un cordero. Recuerden que nosotros también somos llamados ovejas, corderos. La parábola de oveja perdida, por ejemplo. Él fue una oveja de esas. Pero a diferencia nuestra, Él no huele mal, porque nunca pecó. Así que sus oraciones llegaban ante el Padre y para Él era un grato aroma, porque es una ofrenda perfecta, es un ser humano perfecto, por fin un ser humano que no peca, por fin un ser humano perfecto, por fin un ser humano que va acorde a mi ley. Eso para Dios es olor grato. Y entonces Cristo se ofrece en la cruz como ofrenda, como holocausto, sin pecado, olor grato a Jehová. A partir de allí en Apocalipsis 8, versículo 4 nos dice que de la mano del ángel, que vayamos a ver que también es Jesús, sube de la presencia a Dios el humo del incienso. Hasta que yo sepa, los inciensos huelen a rico. De hecho, se tapan para cubrir los malos olores. Y entonces se nos dice que este incienso sube junto con las oraciones de los santos. Entonces continuemos con el ejemplo. Yo, José, huelo a feo. ¿Sí? Mi vida huele a feo. Y por mis propios méritos, mis oraciones no llegan a Dios. No llegan. Directamente no llegan. Pero ¿qué pasa? Cristo se ofreció en mi lugar. Así que su vida perfecta es ese incienso, olor grato a Jehová,
Y ese olor se cubre y llega y circunda mi hedor, mi olor a feo, para que cuando echamos perfume, como cuando echamos perfume en el baño, el ejemplo más sencillo pero más práctico para eso, que el olor de nuestro excremento no nos llega feo, sino que huele a perfume. Así funciona el incienso, la sustitución total de la justicia de Cristo en mi lugar. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, mi vida es perdonada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y en lugar de mi excremento, de mi olor asqueroso, en lugar de mi vida, es colocada en mí la vida de Cristo. Y no me mira a mí Dios, mira a Cristo en mi lugar. No mira entonces mis pecados, mira la perfección de Cristo. Y entonces yo soy acepto ante Dios y mis oraciones llegan a Dios. Eso es lo que representa el holocausto continuo. Como Cristo continuamente y este incienso continuamente asciende ante Dios, como las obras de Cristo, que Él sea elevada junto con las oraciones de sus hijos para que ellos puedan ser aceptos ante Dios. Y ese es el concepto de la justificación. Las obras de Cristo en mi lugar. Así que el holocausto continuo es la vida de Cristo que es imputada por fe a todos aquellos que lo aceptan. ¿Qué ocurre entonces cuando elimino la fe de la ecuación? ¿Qué ocurre entonces cuando le enseño al cristiano que tiene que orar 50 Ave Marías, darse 300 latigazos, caminar de rodillas, darle quién sabe cuántos besos a una reliquia, dar quién sabe cuánta cantidad de dinero para ser salvos? ¿Qué ocurre entonces cuando no acudo a Cristo y no acepto la justificación por la fe de Cristo, sino que digo de ser salvo por las buenas obras que yo hago? Mis hermanos, el excremento no se va. El mal olor no se camufla, porque Cristo salió de la ecuación. ¿Y qué ocurre cuando eso se perpetra por 1200 años? Cuando son todo el planeta, a excepción de pocos cientos de personas que no saben cómo acudir a Dios y por ende no son aceptas sus oraciones. Eso se llama abominación desoladora. Cuando el papado le enseñó a las personas un camino errado de la salvación. Y no estoy diciendo que no hayan podido ser salvos algunos entre ellos. Solo Dios sabe cómo juzgó a esas personas. Estoy mostrando el concepto bíblico del por qué se llama abominación desoladora. Porque en el mundo entero durante la Edad Media, hasta el nacimiento de la Reforma, el resto del mundo no cristiano era pagano. Y el mundo cristiano tenía un sistema de salvación equivocado. Salvación por obras es igual a conservo mi hedor ante Dios y no soy acepto. Dios no puede oír mi oración. Salvación por misas, salvación por indulgencias, salvación por penitencias. Eso es salvación por obras, porque te salva según lo que hagas. Y no estoy diciendo que nosotros los cristianos no debamos reflejar con nuestras obras la fe que tenemos. Pero el cristiano actúa porque ya es salvo y por agradecimiento de la salvación, no para ser salvo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando afirmo que mi pecado es perdonado con mis propias obras y méritos, o peor aún por intercesión de muertos, que eso se llama negromancia, pues mi pecado queda ahí y Dios no me puede aceptar. Y eso, mis hermanos, se llama abominación desoladora. Un planeta entero que no podía ser acepto ante Dios. Y repito, no estoy diciendo que no se hayan salvado algunos. Eso no nos incumbe. Lo que les estoy mostrando es qué es la abominación desoladora. Esta abominación desoladora está relacionado
con las 2300 tardes y mañanas. Y esta abominación desoladora dice que fue perpetrada por este reino que será destruido por Cristo. Ahora sí, ¿qué son las 2300 tardes y mañanas y cuándo comienza? Primero, ¿son días o son años? Bueno, ya vimos los textos de Números, donde se nos aplica que para las sentencias de tiempo de Dios se aplica el principio día por año. Qué interesante. En Números se nos dice que el pueblo de Israel sería castigado 40 años porque 40 días estuvieron en el desierto, estuvieron reconociendo la tierra. En Ezequiel se nos dice que el profeta realizaría este símbolo que conforme al número de años, así él padecería el número de días, día por año de nuevo. Y Daniel 8 nos dice que nos establece una sentencia. Es una sentencia de condenación. ¿Hasta cuándo vas a permitir, pregunta el ángel, que ocurra todo esto? ¿Hasta cuándo Dios lo va a permitir? Y Dios dice, hasta las 2300 tardes y mañanas. Y entonces se va a hacer justicia. Es una sentencia. Se aplica pues el concepto día por año. 2300 años. ¿Y por qué decimos que tarde y mañana son días? Bueno, mis hermanos, cuando vayan y lean la creación se van a dar cuenta que los días no son de medianoche a medianoche como los tenemos civilmente nosotros. En realidad Dios establece los días desde atardecer en atardecer. El concepto es cuando en Génesis dice y fue la tarde y la mañana, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto día. Lo repite para cada uno de los días, estableciendo así momento en el que se oculta el sol, un periodo de oscuridad, y la mañana, que es el periodo de luz hasta cuando vuelve y se oculta el sol. Pero la pregunta es, bueno, ya se nos dijo eso, ¿y ahora cuándo comienzan? Cuando ustedes terminen de leer Daniel 8 se van a dar cuenta de que la profecía quedó interrumpida. La explicación no fue completa y Daniel quedó, como se suele decir, gringo. Daniel quedó sin saber y sin entender nada. Y se enfermó incluso porque es que no entendía nada. No entendía. Y Daniel capítulo 9 comienza diciendo de que como no entendía nada, entonces se puso a investigar. Y él dijo, bueno, la purificación del santuario, estamos hablando del santuario. Y pues Daniel no conocía otro santuario sino el de Jerusalén, el de Salomón, que había sido destruido por los babilonios aproximadamente 70 años antes. Y se puso a mirar y se dio cuenta que en Jeremías había una profecía que decía que en 70 años que Judá iba a ser deportado durante 70 años y al final de los 70 años entonces iba a volver a Jerusalén. Y Daniel dijo, listo, aquí está. Se dio cuenta de que los 70 años estaban cumpliendo y comienza Daniel 9 en su oración, clamando por este cumplimiento, para la purificación del santuario, la que él llegaba a entender que era esa purificación. Pero entonces llega el ángel y le dice, no, Daniel, te voy a terminar de explicar. Y no te había podido explicar porque había alguien que se me estaba oponiendo. Y comienza un episodio de una guerra, da una vislumbre de una batalla entre el demonio que se encargaba de gestionar Medo-Persia, el príncipe de Medo-Persia, que no era el emperador, y este ángel, donde tuvo que intervenir el general de las huestes angelicales, Miguel, para poder poner fin a esta batalla. Y entonces este ángel le dice a Daniel, ahora sí te puedo terminar de contar la visión. Y comienza diciéndonos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recuerden que estas 70 semanas ya las vimos, pero vamos a hacer énfasis en algunos puntos. Vamos a hacer un repasito bien hechecito. Hablaremos de la palabra determinadas, ya hablaremos de ello, pero deseo resaltar el objetivo de las 70 semanas. Primero, ¿sobre quién estaban establecidas? Sobre tu pueblo y tu santa ciudad, sobre Israel. Segundo punto, estas 70 semanas tienen como fin terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable.
sellar la profecía y la visión y ungir al Santo de los Santos. Primer punto, ¿quién es el Santo de los Santos? Cristo Jesús. ¿Cuándo fue ungido? Ahí está. El bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y efectivamente es ungido como el Mesías. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Prevaricación y pecado están relacionados juntos. ¿Sabían ustedes que hasta que Cristo no murió en la cruz y resucitó de los muertos, la victoria sobre el pecado no estaba garantizada para la raza humana? Fue solamente en la crucifixión de Cristo y en su resurrección que efectivamente se establece de forma completa y total la victoria sobre el pecado de la raza humana. Ahí es donde efectivamente se pone fin al pecado. Y si bien hoy en día seguimos viviendo bajo las consecuencias del pecado, ya no es como en el mundo antiguo. La esperanza de la salvación, que ya es real para sus hijos, para todos aquellos que crean en Cristo, esa es la sentencia de fin del pecado. Expiar la iniquidad. ¿Cuándo fue expiada la iniquidad? Todo el cristianismo concuerda con que la iniquidad fue expiada en la cruz del Calvario. Para traer justicia perdurable. Ya hablaremos de la justicia. Pero fue solamente en la cruz, en la crucifixión y en la resurrección cuando vimos por allá, si se recuerdan, un tema del sacerdocio de Cristo, que efectivamente Cristo pudo ser sumo sacerdote y comenzar a traer justicia al mundo. Y ya hablaremos de eso aquí. Sellar la visión y la profecía. Apocalipsis 12 nos dice que después de que el Hijo de Dios fue arrebatado al cielo, hablando de la resurrección de Cristo y la victoria sobre el pecado, entonces desciende el dragón a la tierra, porque fue expulsado. Con gran ira, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, desciende a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Todas las profecías de Daniel 2 culmina diciendo que iba a llegar el reino de Cristo. Daniel 7 culmina diciendo que el cuerno pequeño sería destruido, habría un juicio y llegaría el reino de Cristo. Daniel 8 culmina diciendo entonces que este reino será destruido no por mano humana y que se establecerá la purificación del santuario. Pero todas estas visiones no se hubieran jamás cumplido si no fuera porque Cristo venció en la cruz del Calvario y resucitó. Entendamos pues algo. En el Antiguo Testamento, todo lo que ocurre, todas las promesas de salvación que se hacen, quedaban como promesas, como una deuda de Dios, que se iban a saldar y se iba a garantizar y que se iban a establecer de forma definitiva cuando Cristo muriese y resucitara de la cruz, y muriese en la cruz y resucitara de los muertos. Allí se establece la autoridad total y la victoria absoluta de Cristo sobre el mal y por consiguiente de sus hijos. Así que vemos que Daniel 9 y las 70 semanas tienen como finalidad establecer el momento cúlmine en el que el Hijo de Dios iba a vencer totalmente sobre el mal. ¿Cuándo ocurre eso? En la cruz del Calvario y en la resurrección al tercer día. Entendido eso, recordemos un poco el esquema. 70 semanas, 70 por 7 nos da 490. Aplicamos día por año, ya lo vimos en un pasado. Nos da 490 años. 490 años que se nos dice comienzan cuando se dé la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Hay una sola orden dada, 457 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes. Una sola, no hay más. Los decretos de Ciro y Darío previos son para la reconstrucción del templo, más no de la ciudad. Así que la reconstrucción de la ciudad, 457 antes de Cristo. Esa es la fecha históricamente dada. A partir de allí entonces comienza. Y la profecía nos sigue diciendo, bueno, que hasta la llegada del Mesías Príncipe habrían 7 semanas y 62 para un total de 69 semanas o 483 años. Al final, pues, de esas 69 llegaría el Mesías.
es decir, comenzando la semana 70. La lógica para aplicar es muy simple, y esto ya lo vimos también en los videos del preterismo y lo vimos en el video del futurismo, perdón. 7 semanas en donde se dedicaría a la construcción de la ciudad, 62 semanas en donde efectivamente al comienzo de la semana 70 llegaría el Mesías y sería ungido en el 27 después de Cristo. Mis hermanos, por muchas interpretaciones diferentes que ustedes puedan escuchar, la historia es innegable y la única forma de hacer concordar esto con interpretaciones de otro tipo, como las vimos, es cambiando las fechas históricas, y eso correspondería a negar la historia que ya está establecida. Me parece algo absurdo para hacer, solo para hacer encajar una profecía, porque la forma en la que lo estoy interpretando es errónea. Ahora, a partir de allí se nos dice que en esa última semana se le quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo ocurre? De hecho, la misma profecía nos lo dice. En el versículo 27 se nos dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo cesó efectivamente el sacrificio y la ofrenda? Bueno, la narrativa del Evangelio nos dice que cuando Cristo muere, el velo del santuario se rasga, y eso equivale a abolir prácticamente todo el sistema de sacrificios y ofrendas. Ahí está. La Biblia misma lo explica. No necesitamos esperar que llegue una entidad a establecer otro templo que no tiene ningún tipo de importancia, porque cuando muere Cristo todos esos símbolos se acaban y todas las protestantes del mundo saben eso, y aún así están esperando otro santuario, otros ritos, otros sacrificios que no tienen valor, porque Cristo puso fin a ellos a la mitad de la semana. Luego nos dice que en esa misma mitad de la semana confirmaría el pacto con muchos. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Acaso no es el pacto que se estableció con toda la humanidad de que para que todo aquel que en él crea sea salvo y pueda tener la vida eterna? ¿Acaso no es el pacto establecido con su iglesia en el día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo? ¿Acaso no son eventos lo suficientemente importantes como para ingresar dentro del término del pacto, que muchos interpretan esta profecía dándole a entender de que es un anticristo que va a hacer el pacto con los israelitas, atribuyendo a Satanás algo que hizo Dios, algo que hizo el Hijo de Dios? Y las 70 semanas culminan en el 34 después de Cristo, año en el que es apedreado Esteban y año en el que registran los evangelios que el pueblo de Israel fue desechado como pueblo y los apóstoles dedicaron su vida a la predicación a los gentiles. Y gracias a eso somos cristianos. Más claro no puede ser, mis hermanos. Más contundente no puede ser. Ahora, ¿qué significa el término determinados? Término determinados. La palabra determinados es la palabra que encuentran allí y que no sé pronunciar, y que nos dice cortar y separar. ¿Qué es cortar? Imagínense, yo corto algo, significa que tengo un bloque grande que estoy cortando. Corto un pedazo de vidrio, tengo un vidrio grande, corto un pedacito. Corto un pedazo de pan, tengo un pan grande, corto un pedacito. Tengo un pedazo de papel, corto un pedacito. Cortar significa sacar, separar, eliminar algo de un bloque más grande. Y si hablamos de que 490 años están cortados, tiene que haber un bloque de tiempo más grande del cual efectivamente fueron cortados. Por simple lógica y por simple contexto de la narrativa y la narrativa histórica de Daniel. Daniel 8 nombra 2300 tardes y mañanas que Daniel sigue sin entender. Llega Gabriel y le dice: vea, esas 2300 tardes y mañanas comienzan cuando se separen de esos 2300 años, 490 para Israel. Ahí está, cortado. Y aquí está la figura. Mis hermanos, son las 2300 tardes y mañanas, y este pedacito son los 490 años. Es lo más sencillo y lógico del mundo para entender.
70 semanas pues marcan el comienzo del pan grande, que son 2300 años. Así que, si en el 457 comienzan las 2300 tardes y mañanas, ¿cuándo terminan? Pues hagamos la suma. Sumemos 457 a.C. más 2300. Cojan una calculadora y escriban. Recuerden que los años antes de Cristo se toman como números negativos, porque van para atrás. Menos 457 escriben, más 2300. Les va a dar 1843. Pero hay algo. En las matemáticas se contempla el número cero. O sea, se pasa del número menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. En la historia eso no pasa. En la historia se pasa del año 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 1 después de Cristo. Así que hay un número de más. No sé si me estoy dando a entender. Hay un salto donde las matemáticas nos ubicarían en el 1843 porque cuentan el cero. Cronológicamente en la historia debemos ubicarnos en el 1844 porque no existe el cero. Hay un número que hay que agregárselo al final. El 1844. ¿Qué ocurre en ese día? El santuario fue purificado. El santuario fue purificado. ¿Qué significa entonces la purificación del santuario? ¿Cuándo ocurría? La Biblia habla de eso. Pueden buscar en sus Biblias Levítico capítulo 16. No lo vamos a leer, es muy largo. Pero allí se establece algo, una fiesta llamada la fiesta del Yom Kippur o de la expiación. Durante esta fiesta se realizaba algo, la purificación del santuario. Y el proceso era muy sencillo. Ya hablaremos de esto. Breve resumen. Se tomaban dos animales, uno para Jehová y uno para Azazel, que significa el enemigo, Satanás. El que era para Jehová era sacrificado y a través de su sangre era purificado el santuario. Y su sangre ingresaba al lugar santísimo y era rociada sobre el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Seguidamente el sacerdote salía, no sé cómo, pero confesaba sobre la cabeza del animal dado por Azazel todos los pecados del pueblo cometidos a través del año. Repito, no sé cómo, sencillamente los confesaba. Tomaba este animal, quien cargaba los pecados que se habían acumulado en el año en el santuario, y se lo llevaba fuera de la ciudad, a un lugar apartado, al desierto, donde allá moría con esos pecados. Pecados que quedaban por fuera del pueblo, pecados que quedaban por fuera del santuario, y a eso se le llama purificación del santuario. Aplicado a los tiempos actuales, donde Cristo es el sumo sacerdote, nuestros pecados quedan allá arriba. Quedan arriba. El santuario celestial es contaminado por nuestras malas acciones. Pero llegará un momento en donde Cristo tomará todos esos pecados y los colocará sobre la cabeza del enemigo, Azazel, el diablo, Satanás. Satanás será abandonado en un desierto por 1000 años, como nos cuenta Apocalipsis. Y después morirá y pagará por todos esos pecados. Esa es la expiación. Así que a partir del 1844, Cristo está tomando los pecados confesados y está purificando el santuario. Ya no, la obra de Cristo pues no es solamente intercesora. Está mirando efectivamente si usted y yo estamos a paz con Dios. Si usted y yo hemos confesado nuestros pecados, si usted y yo nos hemos arrepentido, y si efectivamente eso ocurre, seremos salvos.
Si no, no. Así como pasaba en el día de la expiación de Israel, donde aquellos que no se purificaron para esa fiesta eran cortados, muertos en el pueblo. Ese será el fin de aquellos que efectivamente no se arrepientan. Morirán. Eso es lo que nos está diciendo Daniel 8. Y es tan importante que Dios le dedicó una profecía específica solo para decirnos, vean, a partir del 1844, yo estoy juzgando al mundo. Yo estoy juzgando a los cristianos. Porque la fiesta de la expiación no era para los gentiles y los incircuncisos que nunca entraron al santuario. Era para todos aquellos que creían en la obra del santuario. Era para todos aquellos que creían, en nuestro caso, en Cristo como su Salvador. Los demás ni siquiera eran contemplados en la salvación. Espero que todo que haya quedado claro, porque lo que veremos después será eso, el juicio. En resumen, ¿qué ocurre y comienza a las 2300 tardes y mañanas? El juicio, que veremos en el capítulo que sigue. No se lo pierdan. Vamos a hablar de los libros de la vida, de la muerte y de las memorias. Vamos a hablar de cómo funciona el juicio y qué efectivamente, a qué nos debemos atener. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. Si te apasionan estos temas y sientes el deseo de profundizar aún más en la palabra, quiero invitarte a explorar el libro Evangelio y Profecía en Pilares de la Verdad. Te aseguro que es una herramienta increíble para fortalecer tu conocimiento y tu fe. Para adquirir tu ejemplar, puedes contactarme directamente a través de mis redes o el correo que dejo en la descripción. Será un verdadero gusto poder compartir contigo este recurso tan valioso. Espero tu mensaje y nos vemos en el próximo video.